desarrollar el alcoholismo? Bueno, es como pasa con muchas cosas humanas, ¿no? Es una combinación un poco misteriosa de elementos genéticos que predisponen y de unas condiciones ambientales. Y ahí empieza esa Y Ambientales una se cuestión. refiere historia a de crecer, vida. exacto. Le voy a contar o te voy a contar, Briseño, mi papá fue alcohólico, o sea, Ujú. y la verdad es que lo mandamos muchas veces a Alcohólicos Anónimos y pues se le convirtió en una enfermedad y terminó con una cirrosis hepática. Claro. Y nosotros le escribíamos cartas, mi mamá hablaba con él, nosotros le pedíamos y no hubo manera. Ujú. Claro, ahora entendemos que era una enfermedad, que su historia de vida fue compleja y que el alcohol era un refugio y la manera donde él se movía, todo era con alcohol. Y en Venezuela se cierran negocios con alcohol. Bueno, las fiestas, por supuesto, se celebran. Por cualquier razón nace un niño y meten una botella Botella en el en el hospital. hospital o en la clínica. Entonces, en Venezuela el Sí. alcohol está muy presente y hay que tener mucho cuidado de cómo saber tomar, si vas a Ujú. tomar, Ujú. Frente a quién tomar, frente a frente a los quién, niños, cómo lo frente... haces exactamente. Yo, por ejemplo, obviamente tuve ese ejemplo en casa y bueno, cuando era más joven en la universidad, por supuesto que eso era fiesta y juerga y hubo momentos que dije, no, yo tengo que parar porque esto me cae a mí mal. Y bueno, después con el tiempo uno va como aprendiendo a medirse y hasta aquí llego yo y uno ve personas que no tienen control con el alcohol Sí, y claro. pueden terminar en alcohólicos porque te puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Totalmente. Bueno, ya ahora vamos a abrir porque yo creo que lo más interesante es escuchar Los a nuestro... testimonios. Sí, correcto, pero para agregar un par de cositas aquí nada más. Cuando decíamos que se abre una caja de Pandora, va mucho más allá de la voluntad, de la previsibilidad. A ver, ¿quién tiene en su proyecto de vida desarrollar el alcoholismo? Nadie. Nadie, Es ¿no? decir, nadie voluntariamente opta por eso. Es una especie de trampa que se va construyendo progresivamente, que tú no lo vas a saber hasta que no te pasa. ¿Cómo se llega a generar dependencia? Y además, así como lo cultural invita, lo cultural también es implacable después con el estigma. Es decir, así como te seduce, también te castiga O sea, después. con la misma seducción que te atraen Igual. hacia el alcohol, con ese mismo te van a juzgar Así es, y no se van a dar cuenta de lo que bien decías tú, Mariela, que es una enfermedad. Sí. Y es lo totalmente. mismo que se ha tratado de aplicar en el caso de los narcóticos. Es decir, Igual. entender que la persona no es simplemente alguien que, como tú bien dices, Ujú. decidió Por mi favor, proyecto de vida es por ser favor. narcoadicto o No, alcohólico, sino no. No, y la estoy en persona una trampa. sufre, porque además el alcohol le hace daño, se pone violento, se pone impertinente, entonces pasa de la alegría a la tristeza a la agresividad. Es una cosa terrible y bueno, la Así familia es es. la que lo vive, ¿no? Y Así también están es. las El borracho historias impertinente. de victoria, ¿no? Las historias de cuando te das cuenta de todo lo que estás recuperando, cuando logras, sí Ujú. logras dejarlo. Yo creo que ahí es Bueno, importante. ahí y por eso vamos a abrir de una vez a escuchar, para terminar de agregar, y de esto nuestros compañeros y compañeras nos van a poder contar más, la impotencia de quien está cerca, porque también ignoramos estas cosas. Tú quieres ayudar, pero te va ganando la impaciencia también, te va ganando la ira ante una y otra vez la petición de que esta vez sí, ahora sí, pero es que la persona tiene la voluntad medrada realmente. Eso desde el punto de vista, yo diría que neuroquímico y psicológico, no puede con eso. Esto no significa excusar la responsabilidad, Sí. porque eso ustedes lo podrán exponer mejor. No se trata tampoco de ver a la persona alcohólica como pobrecito. No, porque entonces ahí estaríamos reduciendo la capacidad que hay en la gente que asume su Claro, no es, responsabilidad. Tema de control. decir que es un enfermo no es decir que es una, hay que rendirse No, ante de ello. ninguna Ok. manera, y ahí es donde está la clave de los testimonios. Así que Bienvenidos. bueno, Está con yo creo nosotros que... Rosana y José Luis. Comenzamos con Rosana. ¿Cómo fue que te convertiste en alcohólica? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías que parar? Sí, bueno, gracias por la invitación. Soy miembro de la comunidad y sabes que me identifico con tu experiencia porque mi papá también es alcohólico hoy en día, también miembro de la comunidad. Y yo nunca fui bebedora social porque yo bebí desde niña, como muchos niños que comienzan en esas fiestas Los familiares, fonditos. sí, consumiendo de poquito, pero luego, sin darme cuenta, obviamente, por ser una niña, esa dependencia fue aumentando. Y como tenía acceso al licor, porque mi papá obviamente lo tenía en la casa, mi papá tenía un arpa que él nunca tocó, pero en la casa había esa arpa y él allí escondía la botella y yo la robaba para yo Imagínate. tomar. Entonces yo podía pasar todo el día bebiendo y como la mayoría de las familias donde hay un alcohólico disfuncional, mi mamá no se daba cuenta.
Claro. Entonces yo pasaba todo el día bebiendo y así fue aumentando mi tolerancia. ¿A partir Y de qué también- edad fue eso? La primera rasca que recuerdo tenía 7 años, ¡Guau! bautizando la muñequita que me trajo el niño Jesús. Y luego eso fue aumentando, yo hacía heladitos de ron con Y el momento en que te das cuenta de que tienes que tomar acciones y tomaste acciones y que recuperas Sí, ¿sabes cuando qué? tomas esa No, decisión. yo sabía que había algo diferente a mis compañeros, pero no tenía conciencia de que yo tenía un problema. Yo pensé que el quien tenía problema del alcohólico era mi papá. No sabía que lo que a mí me pasaba era porque era anormal. Yo decía, bueno, hoy a mí me hizo daño el alcohol y por eso terminé borracha y me llevaban a casa. Yo fui a Alcohólicos Anónimos buscando ayuda para mi papá. Y escuchando las experiencias me di cuenta que lo que a mí me pasaba no era normal, Oye, qué que interesante. cambiaba mi personalidad, que yo comenzaba a beber y luego no podía parar, No tenía fin. no tenía la capacidad de parar y que ya no era solamente en ocasiones para echar broma en un matiné en esa época, sino que yo robaba el alcohol cualquier día. Entonces ya tomaba cualquier día. Claro. Y- ¿Y a qué edad tomaste Fuiste. conciencia y fuiste a Tenía Alcohólicos 18 Ok. cuando ingresé a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y la etapa posterior, cuando te das cuenta de lo que estás recuperando, Fíjate que el primer año, aun cuando no bebí, después que yo ingresé a Alcohólicos Anónimos en el año 91, no he vuelto a tomar, pero esa primera etapa fue difícil. O sea, desde el año En- 91 en- hasta la fecha. O sea, Sí, estamos hasta la hablando de fecha, 30 años casi. 33, Ajá, sí, tengo más de 33 30 años en la comunidad. 2 años después llegó mi papá y 32 años después llegó mi hermana, mi hermanita. En ese tiempo cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos ya tenía 9 años y jamás pensé que luego ella iba a ser mi compañera, porque el alcohol no tiene edad, no es que... No, Eso fue un patrón que hijo. se repitió en Se casa. repitió, sí, en casa. Entonces, para ser alcohólico no hay una edad Qué específica. increíble, desde pequeña. Sí. Claro, que es lo que Y veías, ¿no? Claro, es El lo ejemplo. que se ve y como comentaban ahora, el alcohol como está presente en cualquier celebración, en cualquier momento, entonces las personas no saben de que si le dan a tomar un poquito a un niño, un adolescente No, que no le dan está bien. permiso, pues no saben que se está abriendo como el Eso decía, pasaba ese mucho monstruo. antes, ¿no? Para los Sí. brindis en casa. Sí. Y en tu caso, José Luis, ¿cómo fue? Bueno, en realidad yo me llamo al revés del Puma, ok. Luis José. Ah, Luis José. Sí, sí, Vamos a Luis cambiarlo José, aquí sí. entonces. Luis José. Bueno, Ok. mira, es importante entender, por lo menos si las personas que escuchen, el por qué nosotros somos anónimos, por qué no aparecemos en cámaras como el licenciado Giuliani. ¿Por qué somos anónimos? Es importante entender esto. Porque el estigma social que hay con referente a la palabra alcohólico es fuerte. Entonces nosotros le ofrecemos a una persona que se acerque a la comunidad una garantía de que su nombre no va a ser expuesto al escarnio, Claro. a todas esas cosas. Entonces guardamos ese anonimato pues en nosotros. Son como una una protección. cofradía. Una comunidad. Una comunidad. Esa cofradía está compuesta. ¿Quiénes son los miembros de Alcohólicos Anónimos? Tenemos desde generales activos, ¿bien? Coroneles, gente, empresarios, Bueno saberlo. ajá. psiquiatras, No, pero- psiquiatras. Bueno, bueno que no saber que es asisten, profesionales, claro. ¿no? Psiquiatra, en el caso de Fernando, no, él no es alcohólico, por eso es que nos puede representar. O sea, que lo que quieres decir es que no importa No si es eres el borrachito profesional. de la calle, no es el borrachito de sí, la calle que uno piensa que es Claro. el alcohólico. que a cualquiera le puede pasar. Bueno, Ben Claro. Affleck, por ejemplo. Porque el alcoholismo es muy democrático. Acepta a todo el mundo Claro. en condiciones iguales. El único requisito es que la persona nazca. ¿Y tú por qué tomabas así desenfrenadamente? A mí me gustaba el alcohol. Me gustaba toda su forma. De hecho, yo empecé tomando unos 3 años antes que mi compañera. Desde chiquito. Claro. Es lo más normal del mundo en una familia que mi mamá era alcohólica, mi papá alcohólico, todos los familiares. Pero eran, porque ahí también, este término no me gusta usarlo, pero hay alcohólicos funcionales. Es decir, que bueno, comen, tal, van a Van al trabajar. trabajo, etc. Pero, yo pasé pero por son eso. alcohólicos. Ajá. Yo pasé por eso. Por ejemplo, el alcoholismo, según lo entendemos nosotros, Alcohólicos Anónimos, de hecho le digo que nosotros, Alcohólicos Anónimos no tiene carácter profesional como tal. Nosotros la experiencia que tenemos es que compartimos nuestra experiencia cuando tomábamos y cómo somos ahora. Ok. Ok. ¿Bien?
Vamos a hacer una pausa para escuchar un tema musical y vamos a volver con ustedes, porque también creo que hay que expandir en cuanto a, bueno, qué es lo que, cuáles son los pasos que se recomiendan. Siempre se habla de los famosos 12 pasos como una de las estructuras que más ha tenido éxito, no solamente con el alcohol, también ha tenido éxito en otras áreas. Y habla, a mí me llama mucho la atención que habla el primer paso de aceptar una ayuda trascendental. Siempre me parece interesante eso. Vamos a escuchar a Simón Díaz. Preséntame a esa muchacha. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Onda, la superestación. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Acari.